Querida Margaret, espero que te encuentres bien. Te he echado mucho de menos durante mi ausencia, pero estas últimas semanas han sido especialmente difíciles. Mientras estábamos ocupados avanzando desde Normandía, me resultaba más fácil mantener la mente ocupada con otras cosas. Sin embargo, ahora que los alemanes han abandonado Francia, tengo mucho más tiempo para mí. Como siempre, mis pensamientos se han dirigido hacia ti. Tengo buenas noticias o malas noticias, según cómo se mire. Como eres optimista por naturaleza y una mujer que siempre ve el vaso medio lleno, te daré primero la parte positiva. Tú y yo vamos a reunirnos antes de lo que pensábamos. En las próximas semanas partiré hacia Estados Unidos. Pero por muy optimista que seas, también eres realista, así que aquí va la mala noticia. La razón por la que voy a volver a casa tan pronto es que he resultado herido. Pero no te preocupes, me pondré bien. Una vez que cesaron los combates en Francia, mi unidad recibió la misión de entregar un cargamento en Evian-les-Bains. A Evian-les-Bains. Siempre has sido más estudioso que yo, así que quizá conozcas la ciudad. Yo nunca había oído hablar de ella. Solo había 3 cajas grandes, así que Mark Johnston y yo nos ofrecimos voluntarios para hacer la entrega. Ya te he hablado de él. Es el soldado de mi pelotón que tiene mujer y un hijo pequeño en Kansas. Todos mis compañeros son como hermanos para mí, pero él es uno de los pocos a los que puedo llamar amigo de verdad. De los pocos a los que puedo llamar amigo de verdad. El viaje de ida y vuelta entre París y Evian-les-Bains llevaría unos días, y pensamos que el aire fresco de la montaña nos vendría bien. Nunca lo habíamos comentado, pero creo que los dos sentíamos la necesidad de alejarnos. París, aunque solo fuera por un tiempo. Cuando ves fotos de París en los libros, parece un lugar grandioso. Casi se puede sentir la magia en el aire, incluso a través de las páginas. Evoca imágenes de largos paseos por el río Sena, o tal vez subir a lo alto de la Torre Eiffel para contemplar las luces de la ciudad. Lo alto de la Torre Eiffel para contemplar las luces de la ciudad. Tú y yo hablamos de visitarla algún día después de casarnos. Creo que así era la ciudad antes, y quizá vuelva a ser así. Sin embargo, aquí y ahora, la magia se ha esfumado. Los nazis hicieron todo lo posible por aplastar el espíritu de la gente que vive allí. Nunca lo consiguieron del todo, pero se nota que la ocupación dejó su huella en más aspectos que en las banderas rojas y negras que cuelgan de los edificios. El encanto y la sensación de asombro de la ciudad han desaparecido por ahora, sustituidos por una determinación férrea y una furia justificada. Cuanto más tiempo pasaba allí, más podía sentir la violación que había sufrido París. A través de, si eso tiene algún sentido. Es de extrañar que Johnston y yo aprovecháramos la oportunidad para transportar un cargamento a través del campo. Se suponía que iba a ser una entrega sencilla. Pero, como todo el mundo sabe, en esta guerra no hay nada sencillo. No recuerdo el momento en que la rueda trasera del camión pisó la mina. Debía de ser un resto de la retirada alemana, o quizá la había colocado la resistencia francesa cuando los nazis utilizaban esa carretera en particular. La resistencia francesa cuando los nazis utilizaban esa carretera en particular. Sea como fuere, la explosión volcó el camión y nos lanzó por los aires. Solo lo sé porque me lo contaron después. Recuerdo que estaba sentado en el asiento del copiloto mientras Johnston conducía y hojeaba distraídamente un cómic de Capitán América. De Marvel que había cambiado por una botella pequeña de whisky a medio beber. No suelo leer cómics, pero había algo en el que me hacía sentir. No sé. Supongo que me hacía sentir como si tuviera un pedazo de mi hogar entre las manos. Después de eso, lo siguiente que recuerdo es despertarme poco a poco. Estaba tumbado sobre algo blando y sentía un frío extraño en el cuerpo. Intenté incorporarme instintivamente, pero un dolor terrible, como una descarga eléctrica, me recorrió todo el cuerpo. Era como si alguien me estuviera empujando con fuerza mientras intentaba prenderme fuego. Negué con la cabeza en un intento por aclararme. Aún no había abierto los ojos, pero ya me sentía mareado. Sentí una mano en mi hombro y oí una voz de mujer que hablaba con tono cortés pero firme.
Sacudí la cabeza para intentar aclararme. Aún no había abierto los ojos, pero ya me sentía mareado. Sentí una mano en mi hombro y oí la voz de una mujer que me decía con amabilidad pero con firmeza que me calmara. Cálmate. Cuando conseguí abrir los ojos y entrecerrarlos ante la luz brillante, ella me explicó que había habido una explosión en una mina y que me iba a poner bien. Que había estado en una explosión en una mina, asegurándome que iba a estar bien. Después de unos minutos, mi visión volvió a la normalidad y pude mirar a la persona que me hablaba. Llevaba un uniforme blanco de enfermera, con rizos rojos asomando por debajo de su gorro y pecas salpicando su nariz. Sonriéndome amablemente, se presentó como Ruth. Intenté sentarme de nuevo, pero el resultado fue el mismo que antes. Ruth me informó de que me había fracturado el esternón al golpearme el pecho contra la parte delantera del camión de transporte. Sonaba grave, pero me dijo que solo necesitaba descansar y que se curaría de forma natural. Normalmente, me habrían aplicado hielo en el pecho para reducir la hinchazón y aliviar el dolor. Sin embargo, no había hielo, así que utilizó trapos empapados en agua fría. En su lugar, además de la fractura de esternón, tenía un doloroso golpe en la cabeza y un esguince en el tobillo. Había conseguido escapar en condiciones sorprendentemente buenas, teniendo en cuenta las circunstancias. Johnston no había tenido tanta suerte. Yacía en la cama contigua, inconsciente y con el cuerpo envuelto en vendajes. De vez en cuando, le oía jadear en busca de aire. Los jadeos sonaban húmedos, como si estuvieran llenos de agua. La enfermera me dijo que esperaban que se recuperara pronto, pero por el tono de su voz me di cuenta de que no tenía muchas esperanzas. El tono de su voz delataba que no tenía muchas esperanzas. Durante las siguientes horas, Ruth se sentó a hablar conmigo. Bueno, ella fue la que habló principalmente. Incluso decir unas pocas palabras me dolía en el pecho, así que me limité a sentarme y escuchar. Me dijo que estábamos en un antiguo castillo conocido por los lugareños como el Château des Spirits. Había sido la casa de un terrateniente rico pero excéntrico que había muerto al comienzo de la guerra. No tenía hijos ni familia, así que la mansión se convirtió en un hospital provisional. Hospital. La mayoría de los médicos y enfermeras eran franceses, pero Ruth era voluntaria de la Cruz Roja. La habían enviado para ayudar porque el hospital estaba lamentablemente falto de personal. Al final, se alejó de mi lado para atender a otros pacientes. Mientras miraba fijamente al techo, un pensamiento fugaz se me pasó por la cabeza. A pesar de mi estado, me encontré sonriendo. Me encontré sonriendo. Era una sonrisa torcida. ¿Te lo puedes imaginar, Margaret? Aquí estaba yo, relajándome en un elegante castillo de los Alpes franceses, y ni siquiera podía levantarme de la cama para disfrutarlo. Levantarme de la cama para disfrutarlo. Tengo que admitir que intenté no mirar a Johnston. Cada vez que lo miraba, sentía una punzada de culpa. Yo había sobrevivido a la explosión y pronto volvería a estar en pie. Mientras tanto, él luchaba por su vida. No era justo. Aunque no le miraba, podía oírle jadear y respirar con dificultad. Con la respiración húmeda. Llegó la noche y Ruth volvió para ayudarme a cenar. No era gran cosa, solo caldo y trocitos de patata, pero tenía tanta hambre que me pareció un banquete. Cuando terminé, me cambió los trapos por otros recién mojados y puso los usados en un pequeño cubo. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que sientes que el aire de la habitación ha cambiado, Margaret? Eso es lo que me pasó cuando Ruth terminó sus tareas. Su actitud pasó de ser cálida y amistosa a mucho más seria. La sonrisa había desaparecido de su rostro y sus ojos estaban inciertos. Lo que no era incierto eran sus firmes instrucciones de que, aunque pudiera levantarme, no debía salir de la habitación por la noche. Por supuesto, le pregunté por qué, pero ella simplemente negó con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. Ignorando el dolor, la agarré de la muñeca y le pregunté una vez más. Ella dudó antes de soltar suavemente mi débil agarre. Monsieur Gangly est dans les couloirs, dijo en voz baja en francés antes de marcharse.
Cerró con firmeza las dos grandes puertas de la habitación tras de sí. El señor Gangley está en los pasillos. Me quedé mirándola durante un buen rato. Decir que estaba confundido sería quedarse corto. Estaba bastante seguro de haberla entendido bien, pero, como sabes, nunca se me han dado bien los idiomas. No me costó mucho convencerme de que mi pobre francés no estaba a la altura para traducir correctamente sus palabras. Con eso en mente, rápidamente me quedé dormido. Mi mano empezó a temblar tanto que necesité unos segundos para estabilizarla. Nos conocemos desde que éramos niños. Empezamos juntos en el colegio. Me conoces mejor que nadie y sigo teniendo miedo de lo que vas a pensar. Cuando te cuente lo que pasó después, vas a pensar que he perdido la cabeza. No veo cómo alguien podría pensar otra cosa. Te lo juro, Margaret, no estoy loca, y lo que voy a contarte es la verdad. La verdad, por Dios. Necesito que me creas. Nadie más lo hará, pero tú eres la única persona que tiene que hacerlo. Por favor. No sé a qué hora me desperté. La habitación estaba oscura y en silencio. Supe inmediatamente que algo iba mal. Tenía la misma sensación en el estómago que durante las pausas en las batallas. La guerra. A veces, las armas callaban y se hacía un silencio inquietante. En lugar de alegrarte por el respiro, empiezas a sentir náuseas porque sabes que algo peor está a punto de suceder. Sabes que algo peor que lo que acabas de vivir está a punto de suceder. Era la misma sensación que tenía mientras yacía en la oscuridad. Algo estaba a punto de suceder. Estaba tan seguro de ello que me obligué a incorporarme sobre los codos, ignorando el dolor. Intenté mirar a mi alrededor. No pude permanecer en esa posición más de unos segundos antes de volver a desplomarme. Sobre la cama. Menos de un segundo después de hacerlo, oí un suave clic cuando las puertas de la habitación comenzaron a abrirse. Estiré el cuello todo lo que pude y dirigí la mirada hacia el sonido. Había suficiente luz entrando por las ventanas como para ver una figura entrar en la habitación. Había suficiente luz como para ver la figura entrar en la habitación, pero no lo suficiente como para distinguir muchos detalles. Medía más de 2,5 metros y tuvo que agacharse para pasar por la puerta. La habitación. Llevaba una túnica negra y fluida que le cubría la mayor parte del cuerpo. A medida que avanzaba, permanecía encorvado. Se movía con un paso extraño, balanceándose ligeramente hacia adelante y hacia atrás mientras caminaba. A pesar de que era la criatura más grande que había visto en mi vida, apenas hacía ruido. Se movía por el suelo de madera hacia las camas como si pesara muy poco. Supe inmediatamente que ese gigante no era humano. Sé cómo suena eso, Margaret. Por eso temo que pienses que me he vuelto loco. Guerra. Pero si me quieres tanto como dices, necesito que me creas. Necesito que te creas lo que te digo y que dejes a un lado tu escepticismo hasta que hayas escuchado el final de mi historia. Debido al tamaño de la criatura, solo le hicieron falta unos pocos pasos para llegar al pie de la cama de Johnston. De la cama de Johnston. Empezó a inclinarse sobre él justo cuando yo cerraba los ojos con todas mis fuerzas. Mientras escribo esto, siento como la vergüenza me invade. Esa cosa iba a ser Dios sabe que a un hombre que era más cercano a mí que mi propia. Allí estaba yo, con los ojos cerrados con fuerza como un niño asustado que intenta esconderse, mientras esa cosa iba a ser Dios sabe que a un hombre que era más cercano a mí que mi propia familia. De una sombra en la pared de su dormitorio. ¿Qué clase de amigo, qué clase de hombre soy yo? Me quedé lo más quieto que pude durante lo que me parecieron horas, pero lo único que oía era silencio. La curiosidad empezaba a vencer al miedo. Abrí los ojos lentamente. La criatura seguía acechando a Johnston, pero estaba completamente inmóvil. Tenía los brazos extendidos hacia su cara. Las mangas de su túnica estaban lo suficientemente retraídas como para dejar al descubierto sus extremidades. A la tenue luz de la luna, parecían casi blancas, tan blancas que parecían una sola gota de sangre hubiera corrido por sus venas. También eran extremadamente delgadas. No, esa no es la palabra adecuada. Parecían demacradas. Sus manos estaban unidas a los brazos en un ángulo ligeramente extraño.
He visto algo similar antes, cuando un soldado se dislocó la mano. Muñeca en una mala caída. Sus dedos eran largos y huesudos, y se extendían hacia la cara de Johnston. La capucha de la túnica le cubría la cabeza y, desde el ángulo en el que veía a la criatura, su rostro quedaba completamente oculto. Desde su rostro, toda su cabeza quedaba completamente oculta a la vista. Era difícil de decir en la oscuridad, pero me dio la impresión de que la cabeza era demasiado grande para el cuerpo. Para el cuerpo. Su anchura era desproporcionada en relación con sus brazos y piernas. Todo en esa criatura era extraño, y sentí repulsión al observarla. Johnston tosió una vez. La criatura retrocedió ligeramente, pero al no oír ningún otro sonido, se acercó más. Una vez más. Extendió un dedo y le tocó ligeramente la frente. Él emitió un suave sonido ahogado, pero permaneció inconsciente. El dedo bajó por su rostro, recorriendo su nariz, sus labios y su barbilla. Se detuvo cuando la punta tocó el cuello de Johnston. Todo el cuerpo del hombre se tensó como si la criatura le estuviera enviando una corriente eléctrica. Quería gritarle, advertirle de lo que estaba pasando. Pero mi boca permaneció cerrada. Ya estaba tratando de justificar mi inacción ante mí mismo. No tenía sentido que la criatura supiera que estaba observando mientras Johnston estaba demasiado herido para oírme de todos modos. Me lo repetí una y otra vez. La verdad era que estaba paralizado por el miedo. En el momento en que mi amigo más me necesitaba, demostré ser un cobarde. La mano de la criatura se abrió y envolvió con sus dedos el cuello de Johnston. Este gimió en voz baja. Los gemidos pronto se convirtieron en arcadas cuando los dedos se cerraron con fuerza alrededor de su cuello. Intenté obligarme a intervenir de alguna manera, maldito sea el miedo y el esternón fracturado. En cambio, me quedé allí tumbado, mirando. La criatura levantó un dedo de la otra mano y colocó la punta entre las clavículas de Johnston. Lo mantuvo allí un momento antes de empujar con más fuerza. El dedo se hundió en la piel y la atravesó. Empezó a retorcerse, pero la criatura simplemente lo sujetó por el cuello como si no le costara ningún esfuerzo. Ninguno. El dedo bajó lentamente por su pecho. La piel, los músculos y los huesos se separaron como si los cortaran los instrumentos más afilados de un cirujano. Cuando llegó a la parte superior del estómago, se retiró. La sangre lo cubría y gotas caían sobre el cuerpo del hombre. Lo que sucedió a continuación se ha repetido una y otra vez en mi cabeza desde entonces. Lo que sucedió a continuación se ha repetido una y otra vez en mi cabeza desde entonces. La criatura metió la mano en el agujero del pecho de Johnston y lo abrió más. El crujido de los huesos llenó el aire cuando sus costillas se separaron con facilidad. El brazo se movió ligeramente hacia un lado y, un momento después, la mano salió de la cavidad torácica abierta, sosteniendo un bulto deforme. Cavidad torácica, sosteniendo un bulto deforme. Johnston dejó de agitarse. Debí de hacer algún ruido, porque la criatura volvió la cabeza hacia mí. La capucha aún le cubría el rostro, pero yo sabía que me observaba atentamente. Sin embargo, en lugar de cerrar los ojos, la miré fijamente. No fue un acto de valentía o rebeldía. Simplemente estaba demasiado asustado para pensar en otra cosa. Se acercó al lado de mi cama. La masa sangrienta que había arrancado del pecho de Johnston seguía agarrada en su mano derecha. No pude ver qué era exactamente ese objeto. Estoy agradecido por ello, tanto entonces como ahora. La criatura me miró durante un largo momento antes de levantar la mano libre y lentamente retiró la capucha. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. El miedo me dejó sin habla. Lo único que podía hacer era seguir respirando. En lugar de ser redonda, su cabeza era alargada, con protuberancias malformadas que sobresalían de la parte posterior. No tenía pelo y la carne de sus brazos era tan pálida que casi era translúcida. Me miró con ojos sin párpados, con las pupilas fijas en mí con tanta intensidad que parecían vibrar. El rostro de la criatura era vagamente humano. La mejor forma en que puedo describirlo es que parecía una persona a la que le hubieran
estirada la piel con tanta fuerza que había empezado a desprenderse del cráneo. Sus grandes dientes y encías quedaban al descubierto en una sonrisa espantosa que se extendía más allá de la boca, hacia la parte posterior de su cabeza alargada, dejando al descubierto los huesos. Inclinó ligeramente la cabeza. No estaba viendo simplemente a un monstruo espantoso. Sus ojos me miraban con inteligencia. Abrió ligeramente la boca mientras me observaba. Justo detrás de la primera fila de dientes, que eran similares a los humanos pero de gran tamaño, había una segunda fila. Estos eran más pequeños y estaban más separados entre sí. Su gruesa lengua negra se movía de un lado a otro entre la espesa saliva. Gute Nacht, Herr Louis, dijo la criatura con voz ronca, como si exhalara las palabras en lugar de pronunciarlas. Con eso, la criatura se dio la vuelta y salió de la habitación por donde había entrado, cerrando las puertas tras de sí. Debí de haber perdido el conocimiento. Lo siguiente que supe es que estaba recuperando la conciencia en una habitación llena de gente. Con eso, la criatura se dio la vuelta y salió de la habitación por donde había entrado, cerrando las puertas tras de sí. Las puertas tras de sí. Debí de desmayarme. Lo siguiente que supe es que estaba recuperando la conciencia en una habitación llena de luz solar. Rápidamente miré hacia la cama de Johnston, a mi derecha. El lugar donde había estado la cama estaba vacío. Ruth entró unos minutos más tarde. Le exigí saber qué le había pasado a Johnston, y ella me dijo que había muerto a causa de sus heridas unas horas antes. Heridas unas horas antes. Sabía que estaba mintiendo, por supuesto. Había visto a la criatura destrozarlo y quitarle la vida. Seguí presionándola, y cuanto más lo hacía, más incómoda se ponía. Ella intentó repetidamente decirme que debía haberlo soñado todo. Me puse cada vez más nervioso y, finalmente, cedió. Inclinándose hacia mí como para decirme algo que debía quedar entre nosotros, me dijo, a pesar de que éramos los únicos en la habitación, que estaba vacía. Mientras hablaba, miraba de reojo hacia la puerta. Me dijo que el cuerpo de Johnston había sido trasladado a un depósito improvisado para ser incinerado. Cuando empecé a protestar, ella negó con la cabeza enérgicamente y me dijo que me callara. El informe oficial diría que el cuerpo había sido incinerado por temor a una posible enfermedad. Esto impediría que nadie descubriera el daño que la criatura había causado al cuerpo. Nadie más que yo. Me advirtió que no le dijera a nadie que había visto a la criatura, a la que ella se refería como el señor Gangley. Se refería a él como señor Gangley. Cualquiera fuera del personal del hospital que hubiera intentado contar a otros lo que había visto. Todos ellos habían muerto en circunstancias misteriosas. Tenía que guardar silencio por mi propia seguridad. Al principio me negué, pero la forma en que me miraba me hizo callar. Tenía la sensación de que ella velaba por su propia seguridad, además de por la mía. Empecé a comprender que su actual posición en el castillo no era del todo voluntaria. Todavía estaba tratando de asimilar todo lo que había visto y lo que ella me estaba contando. Le pregunté por el señor Gangley. ¿Qué era? ¿Cuánto tiempo llevaba en el castillo? ¿Por qué había matado a Johnston? Las preguntas brotaban de mi boca como si no tuvieran fin. Ruth no tenía respuestas concretas. Todos los médicos y enfermeras del hospital parecían tener una teoría diferente. Algunos decían que el señor Gangley era el resultado de un experimento realizado por científicos alemanes durante la ocupación. Otros decían que era un científico alemán que se había hecho cosas a sí mismo, por alguna razón desconocida, y que seguía realizando experimentos con pacientes en esta nueva forma grotesca. Un médico le había dicho que creía que era un demonio invocado por los nazis. Ocultistas. Lo medité. El señor Gangley me había hablado en alemán. Vacilante, y sin estar segura de querer saber la respuesta, le pregunté cómo sabía mi nombre. Mi nombre. Ruth se mostró sorprendida y me miró con curiosidad. Cuando abrió la boca para hablar, se abrieron las puertas y entraron 2 soldados en la habitación. Me dijeron que me trasladaban inmediatamente a un hospital de París. Y desde allí te escribo ahora, Margaret. Estoy sentada en una pequeña mesa en una habitación privada de uno de los muchos centros médicos.
de París. Hace ya un rato que ha oscurecido, pero aún puedo oír a la gente hablar y reír fuera. El ruido llega desde la calle a través de la ventana abierta. Médicamente, estoy mucho mejor. Mi esternón fracturado está casi completamente curado y solo siento una ligera molestia cuando me muevo. Cuando me muevo. Mentalmente, no estoy muy seguro de cómo estoy. Tengo problemas para dormir por la noche y durante el día siento como si estuviera caminando en un sueño. A veces pienso en cómo le fallé a Johnston y siento una mezcla de remordimiento y rabia. Otras veces, me doy cuenta de que hace tiempo que no pienso en él y, por alguna razón, eso me enfada aún más. A veces me debato entre escribirle a la esposa de Johnston y contarle lo que realmente le pasó a su marido. Cada vez, decido no hacerlo. Aunque supiera cómo empezar a describir al señor Gangley y lo que le hizo a... ¿Cómo podría consolarla saber la verdad? Tengo previsto embarcar hacia Estados Unidos dentro de 2 semanas. Sin embargo, al terminar esta carta, me doy cuenta de que no puedo volver a casa con ti todavía. Aunque pudieras encontrar en tu corazón la fuerza para perdonar mi cobardía, yo nunca podría perdonarme a mí mismo. Dios, ayúdame, tengo que volver al Château des Spirits, donde el señor Gangley recorre los pasillos. Te quiero, Margaret, y lo siento. Siempre tuyo. Cabo Peter Louis. Ejército de los Estados Unidos. 14 de octubre de 1944.